Cada día que pasa se va llegando al esclarecimiento del proceso de Asovibrisas, en donde se está efectuando el proceso de juicio contra Javier Agón Martínez, y en las audiencias se está presentando la investigación de la Fiscalía y los testimonios de los demandados, como los testimonios de la defensa de Javier Agón. Y en su caso específico ya ha avanzado el juicio y está por llegar a la definición por parte del juez. El proceso avanza de una manera normal, por supuesto, en procedimientos, pero yo tengo que destacar que es un proceso que ha actuado de una forma acelerada, de una forma rápida, lo cual pues hace destacar la conducción que ha hecho el señor juez y lo mismo la actitud que han tenido el Ministerio Público, la representación de víctimas, la Fiscalía y por supuesto esta defensa, que hemos permitido que el proceso fluya, vaya rápido y de acuerdo a todos los procedimientos legales. Un proceso de esto normalmente puede durar 4 o 5 años. Nosotros en 1 año y medio ya estamos terminando el juicio. Habiendo presentado sus declaraciones Fabio Rueda Cunta, su señora madre y su hermana, donde según el abogado defensor de Javier Agón se han contradicho en algunas de sus declaraciones, contando 3 historias diferentes. Por ello, Javier Agón ahora iniciará la demanda contra estas 3 personas por falso testimonio. Además, presentará una queja disciplinaria contra el abogado que venía desarrollando la labor de apoderado de los afectados de Asovibrisas con base en las declaraciones de Fabio Rueda Cunta, quien en el juicio contra Javier Agón aseguró que este mismo abogado lo había representado también a él. Así lo afirmó Ramón Ballesteros, el abogado defensor de Javier Agón. En las últimas audiencias lo que hubo fueron unos testimonios que es lo que se está practicando y especialmente el del señor Fabio Rueda Argüello, conocido como Cunta, el presidente de la asociación Asovibrisas, que a propósito, pues en la mañana de hoy, en una conversación que tuve con Javier Agón, mi cliente, en el establecimiento penitenciario y carcelario de San Gil de mediana seguridad, pues me informó de unas decisiones que estuvo él reflexionando ayer y que hoy no tiene la menor duda de asumir. Javier Agón ha decidido denunciar penalmente por falso testimonio a Fabio Rueda Argüello, a su señora madre y a su señora hermana, porque todas las afirmaciones que ellos han hecho se contradicen entre sí, pero además porque faltan mucho a la verdad y aquello de que tienen lagunas, de que no me acuerdo, no sé, no corresponde, en fin, todas las respuestas evasivas constituyen la conducta que se ha tipificado en el Código Penal como falso testimonio. Y Javier ha decidido, y así me ha dicho que lo comunique, denunciar penalmente a esas 3 personas y está analizando denunciar otras. Igualmente también me pidió que informara que va a presentar una queja disciplinaria contra el abogado representante de víctimas porque en el proceso también actuó como abogado y apoderado judicial del victimario, tal y como ayer el propio testigo Fabio Rueda, en lectura que hizo de un documento que yo le ofrecí, que radica en la Fiscalía, en el expediente, pudo él, en su propia voz, Fabio Rueda, expresar que había sido su apoderado judicial. En la renovación de las audiencias para el próximo 5 de septiembre se tendrá la presentación de la investigación de la Fiscalía y luego la presentación de la defensa de Javier Agón, en donde el abogado defensor de Javier Agón confía en que el juicio termine favorable a su representado, basado en toda la documentación y pruebas que, según él, demuestra cómo ese proyecto de vivienda cumplió con todos los requerimientos del gobierno nacional y municipal, pero no se realizó por haber pagado unas pólizas extemporáneamente por parte de los constructores del proyecto. En el proceso lo que continúa es, la próxima semana no tenemos audiencias, pero desde el 5 de septiembre vamos a reanudar la audiencia de juicio oral con unas prácticas probatorias de la Fiscalía, como ya lo manifesté. Vamos a escuchar un perito contable y vamos a escuchar los investigadores de campo de la Fiscalía. Yo creo que eso se evacúa en un día, máximo 1 día y medio. Y después sigue la práctica probatoria de la defensa, la que yo voy a llevar al juicio oral. Y yo aspiro a que en unas 3, 4 audiencias la hayamos agotado, porque vamos a presentar unos testigos muy concretos, una documentación muy concreta y sobre todo un registro de audio y video donde se devela toda la verdad por el propio Fabio Rueda Argüello.
y eso nos va a permitir clausurar el juicio e irnos a alegatos, y yo confío en que a finales de octubre o principios de noviembre tengamos la sentencia a Javier Agón, y confío además que va a ser favorable. Ramón Ballesteros afirma que su defendido Javier Agón reconoce que de mala forma se utilizaron algunos dineros para cosas diferentes al proyecto de vivienda, pero de igual manera reconoce que Javier Agón es el único de los 3 implicados que le ha devuelto dineros a algunos de quienes hacían parte de la asociación de vivienda, y que Javier Agón está listo para responder por su conducta indebida, y además que a debida cuenta continuará trabajando para responder en lo que a él le corresponda, como lo ha hecho siempre por las comunidades de San Gil, afirmó su abogado defensor. Yo cuando presenté en la audiencia preparatoria, hice el descubrimiento probatorio, di una justificación de por qué la investigación que hicimos y por qué las evidencias que traíamos a descubrir en ese momento. Y cuando empezó el juicio oral, ofrecí mi teoría de caso, que es muy concreta para el asunto de Javier Agón. Javier Agón sí cometió unas conductas indelicadas. Él, con Fabio Rueda y por facilitación de Fabio Rueda, hizo un uso indebido de dineros de la asociación para financiar un festival, para tener en guardia y en depósito un dinero de la asociación, pero también quedó probado en el proceso, y lo vamos a ver en el juicio cuando aportemos esas pruebas. Él devolvió los dineros, él no se apropió de nada, y esa es una conducta sobre la cual Javier debe de responder. Infortunadamente no le imputaron esa conducta, por lo tanto veo muy difícil que pueda salir adelante las imputaciones que le hicieron hace 1 año y medio. De otra parte, un nuevo apoderado defensor tienen los afectados de Asovibrisas, quien continuará el proceso. Se trata del doctor Luis Gilberto Durán Aparicio, y según él, continuarán con el apoyo del doctor Raúl Gómez Quintero, y espera que se le dé justicia, reparación e indemnización a los afectados de la Asociación de Viviendas Asovibrisas. En estas últimas sesiones, el doctor Raúl Gómez Quintero, quien venía haciendo la titularidad al respecto, sustituyó el poder para que hiciéramos compañía y representáramos en estas sesiones a las víctimas. El doctor Raúl continúa siendo parte de esta representación judicial por circunstancias profesionales y laborales de él mismo. En estas sesiones he venido yo acompañando la representación judicial, pero él continúa haciendo parte de este equipo de representación. Hemos estado en la audiencia de juicio oral del exalcalde Javier Guillermo Agón. Se han venido practicando las pruebas de fiscalía, las pruebas de cargo, y vamos avanzando en ese sentido, aspirando a llegar al 5 de septiembre a la culminación de ese contenido probatorio para pasar al trámite subsiguiente, que son las pruebas de defensa. ¿Qué ha pasado con los testigos y demás? Nos han venido acompañando algunos representados nuestros como víctimas, otras personas que no han tenido nada que ver con las Asovibrisas, pero que de alguna manera han podido hablar sobre de qué manera se pudo haber destinado unos recursos que hacían parte del patrimonio de Asovibrisas a un pago de obligaciones. Y por último, en el día de ayer estaba dispuesto, junto con el día de hoy, estos 2 días para la recepción del testimonio del ciudadano Fabio Rueda Argüello, que ustedes los han conocido aquí como Cunta. Por su parte, el doctor Raúl Gómez Quintero dice que no le teme a ninguna denuncia, porque él fue quien descubrió la situación real de Asovibrisas, y que él fue quien convenció a Fabio Rueda Cunta para que entregara la información, y que no fue la fiscalía. Además, que continuará en busca de que los imputados por el caso de Asovibrisas paguen por sus delitos, expresó el doctor Gómez Quintero. Bueno, es una cosa interesante. Entonces yo soy apoderado de víctimas, de las 600 víctimas, en este momento tengo 370 y pico de poderes, y entonces ahora me dicen que soy apoderado de Fabio Rueda. No, eso no es cierto. Lo que sucede es lo siguiente, y la gente lo tiene que saber. ¿Por qué tienen miedo estos señores Agón de Raúl Gómez Quintero? El enemigo de ellos no son las víctimas, no es el juez que lo tiene en la cárcel, no es el fiscal que lo ha imputado y acusado, no, soy yo. ¿Por qué? Ellos lo saben, porque la investigación que se adelantó por parte de nosotros, las víctimas, fue la que permitió a la fiscalía hacer lo que está haciendo y tenerlos en el sitio en donde están. Lo digo aquí públicamente. Yo logré desarticular a ese trío de los 2 Agones y a Cunta, que eran los responsables de esa situación del manejo de Asovibrisas. Logré convencer a Cunta
jurídicamente como lo permite el procedimiento penal y convencerlo de que él declarara o si no lo iban a echar a enterrar a él solo. Y Cunta prefirió entonces decir la verdad, acusando, denunciando y autoincriminándose. Esa es la situación. Yo, sin duda alguna, fui el que convencí, no fue la Fiscalía que convenció a Cunta. Y obviamente, como yo defensor de mis víctimas, lo llevé para asegurar la prueba a la Fiscalía, para que él denunciara en la Fiscalía. Eso ha sido mío, y claro, eso lo tiene que hacer cualquiera, como lo tiene que hacer el defensor también de estos acusados. En fin, ese es mi trabajo, por eso es el miedo, ese es el odio que tienen conmigo. Con respecto a la situación de que a Álvaro Josué Agón Martínez se le haya otorgado la casa por cárcel, Ramón Ballesteros, abogado de Javier Agón, expresó que tanto su defendido como él ven con beneplácito que se haya otorgado esta medida jurídica al exalcalde de San Gil, y además argumenta que tanto él como su hermano han sido víctimas en este proceso en donde se han presentado pruebas que no son ciertas, expresó el doctor Ramón Ballesteros. El proceso del exalcalde Álvaro Josué Agón Martínez es un proceso distinto, no estamos participando en él. Yo lo único que le manifiesto a la opinión pública es que esta defensa y el propio Javier Guillermo Agón Martínez, nos sentimos satisfechos de que Álvaro Josué pueda retornar a su casa. Este proceso, el de Javier como el de Álvaro Josué, lo hemos considerado que ha sido exagerado. Hay como un complot, hay como un montaje en las denuncias, en las pruebas que se aportaron. La Fiscalía cumplió su papel, hizo las imputaciones y frente a todo lo grave que le hicieron ver, pues pidió la medida de aseguramiento para ambos. Javier está en el establecimiento penitenciario de San Gil y Álvaro Josué estuvo hasta hace 15 días en la Modelo de Bucaramanga. Y me pareció que esas dos decisiones fueron pues exageradas, yo las protesté, pero bueno, nos derrotaron. Pero ahora por eso digo que ya que el señor Álvaro Josué llega a su casa, nos alegró mucho, se le alivia a su familia, a sus hijos, a su esposa.